Hola, ¿cómo está? Hola Roy, Hola Jessica, aquí estamos, de pura vida. vuelta. Sí. Bueno, chiquillos, hemos regresado con un episodio de esta serie de los atributos de Dios. Este sería el cuarto, ¿verdad? Ujú. Sí, el cuarto. Sí, A ver, llevamos la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, el ser de Dios y hoy vamos a hablar de no sé. algo muy lindo y hermoso. Ajá, Exacto. Vamos a hablar de la la bondad bondad de de Dios, Dios. eso era. Eso mismo es. Por eso digo que es un tema muy lindo, porque podemos iniciar, creo, Roy, explicando un poquito el término de bondad para entender. ¿Será que vamos a explicarlo? Es complicado, ¿verdad? De ahí podríamos ver qué dice la RAE, ¿no? De hecho, A aquí ver, lo tengo. a ver, a ver, a ver. Dice, bondad tiene 5 definiciones. La uno dice cualidad de bueno. 2, natural inclinación a hacer el bien. 3, acción buena. 4, blandura y apacibilidad de genio. Blandura y apacibilidad. Wow. Ajá. 5, amabilidad de una persona respecto a otra, como fórmula de cortesía. Mm, ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar de la bondad de Dios, podríamos decir, basado en esto, que es la cualidad buena o la cualidad de hacer el bien o la acción buena que Dios hace con nosotros o la mhm. amabilidad que tiene hacia nosotros o bien esa blandura y apacibilidad de genio que tiene Dios. ¿Y será que le encontramos a Dios esos atributos o esas manifestaciones dentro de su bondad? Claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que tal vez no es muy fácil distinguirla así como de primera, tal Ujú, vez ujú. podríamos decir. Bueno, o sí podríamos distinguirlo. El problema es porque muchas veces hemos hablado que Dios es bueno con nosotros y lo hemos escuchado, pero ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo lo sentimos? Tal vez que tenemos, bueno, es importante que pensemos en qué es bondad para nosotros, aparte de las Ujú. definidades, digo, las definiciones. ¿Cómo es que nosotros conceptualizamos el ser bondadoso? Exacto, buen punto. ¿Verdad? Posiblemente tiene que ver con todo aquel que esté de acuerdo y haga conmigo lo que yo espero que hagan. O me den o me provean lo que yo quisiera que me den. O cosas similares a esas, ¿verdad? O sea, siempre vemos bondad en favor, nada más nuestro, Ujú. ¿verdad? Por ahí puede ser que empezamos a definir. Entonces, miramos a Dios y le queremos poner las mismas acciones de nosotros. Claro, lo humanizamos. Ujú. Correcto. Y cada quien lo humaniza a su perspectiva y a lo que desea, ¿verdad? Y lo que quiere. Ujú, ujú. Sí, más o menos lo hemos estado mencionando en los podcasts anteriores, ¿verdad? Esa cualidad de hacer a Dios antropo, ¿verdad? O sea, Ujú, hacerlo humano. ujú. Y bueno, pues claro que Él se humaniza, pero no necesariamente es igual que nosotros, decíamos la vez pasada, los sentimientos de Dios no son exactamente los mismos que los míos o de la misma forma, porque hay una diferencia de ser en la esencia de cada uno, ¿verdad? Entonces cuando vemos la bondad la pensamos desde nuestros zapatos, desde nuestro charco, desde nuestra realidad.
Y ahí Ujú. es donde necesitamos ir pensando un poquito más allá de eso, ¿verdad? Este, aquí yo tengo una frase que dice que la bondad de Dios no debe confundirse con su ternura. Ok. Es interesante, ¿verdad? Ujú. La ternura pareciera que expresa un concepto más restringido, aunque la ternura nos llama a ser bondadosos posiblemente. Ajá. Pero no es solo eso. No necesariamente es eso. Ujú. A veces hablamos de algo bueno cuando responde en todas sus partes al ideal que tenemos. Ok. Y en este caso conceptualizamos a Dios en su bondad desde ese ideal. ¿Será el ideal nuestro el que va a funcionar o el ideal de Dios? Ujú. Entonces ahí se nos pone muy interesante el tema, ¿verdad? Entonces la idea fundamental es que en todo sentido, en todo lo que Dios es, Él es bondadoso. No importa lo que parezca. Siempre es en función de su bondad, en todo sentido, todo lo que Dios debiera hacer o hacer, ¿verdad? Y en Realmente todo. responde a eso, en En todo, todo, ¿verdad? Que eso, y ¿verdad? creo que lo hemos venido hablando durante todos esos episodios, que en todo es todo, o sea, lo bueno, lo malo, todo, ¿verdad? Correcto, correcto. Ese fue un principio interesante que me costó a mí aprender alguna vez en la vida, ¿verdad? Que cuando hablamos de Dios y hablamos del todo, es el todo, no es solo una partecita, Ajá. ¿verdad? Entonces, ahí vamos, ¿verdad? En todo este sentido, ¿verdad? La palabra Dios para muchos de nosotros, o para todos, implica bondad. Ujú. Entonces, esto nos lleva a veces a hacernos preguntas muy complicadas. Pero entonces, si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tendemos también a achacarle a Él voy a decirlo bien humano, la culpa de todo lo que no nos gusta. Ajá. Y nos cuesta aceptar la parte nuestra, ¿verdad? Correcto. Entonces, desde esa perspectiva podemos ir abordando este tema. Dios es bueno. Dios es bueno en todo. Me acuerdo que antes había una frase que decían, casi siempre decían, ¿cómo era? Dios es bueno y, ¿cómo era? Y en todo siempre bueno. Algo así, había una frase muy, muy, Sí, muy común, Dios es ¿verdad? bueno todo el tiempo. Ajá, y todo el Ajá. tiempo. Y había otra que era, Dios es bueno y para siempre su misericordia, Ok, bueno, y ese viene de un texto, de un ¿verdad? versículo. Muy, Ajá. muy importante, ¿verdad? Que la misericordia también es parte de la bondad de Dios, ¿verdad? Si Dios no tuviera esa bondad, no podría aplicar la misericordia, ¿verdad? Entonces, por ahí lo vamos viendo. Ah, posiblemente la palabra bondad se refiere también a una perfección, a una perfección absoluta tal vez, o tal vez también signifique felicidad. Ok. Entonces esto nos hace pensar en un Dios que en sí mismo, Él es perfecto, ¿verdad? Algo que nos cuesta mucho como seres humanos entender. Correcto. Pero en sí mismo, Dios es feliz, o sea, Dios está feliz de sí mismo y en Él mismo. Y eso produce bondad. Cuando uno está alegre, feliz, contento, ¿verdad? Como que los malos pensamientos se nos van. Otra vez, siempre comparamos con nosotros. Entonces, por ahí me parece que también es importante entender esto. O sea, hay una satisfacción del ser en sí mismo, de Dios en sí mismo. Y esa satisfacción de Él en sí mismo desborda o resulta en vertir, en compartir, en entregar y dar bondad a toda su creación y a todas sus criaturas. Ujú. A todos, sí.
es que esa parte es muy interesante, Jessica, porque somos tan egocentristas los seres humanos que si hablamos, en este caso, de la bondad de Dios, queremos pensarla solo en favor mía. Bueno, tal Ajá. vez de los que me rodeen, Ujú. pero no pensamos en el resto de la creación de Dios, que Él la hizo. Claro. Y Él la Ujú, hizo para bien. ujú, O sea, ahí está implicada la bondad, ujú. ¿verdad? No sé cómo lo Y vas el resto de viendo. la creación, ¿verdad? Para quien por ahí tal vez no ha entendido un poquito, nos referimos a la naturaleza, medio ambiente, los animales, ¿verdad? Todo lo que él creó y nos rodea a nosotros. Y bueno, sí, qué difícil, yo no sé ustedes, no sé vos, Roy, pero en las oraciones de nosotros creo que muy poco tocamos Dios, gracias por ser bondadoso conmigo y gracias por ser bondadoso con el medio ambiente, ¿verdad? O con la naturaleza, o Yo, con, o o sea, sea, casi nunca. no por eso. O Ujú, sea, es complicadísimo, ¿verdad? ujú, Otra vez, porque estamos pensando solo en nosotros. ajá. Y, y, y Dios no está pensando solo en Él, Sí, sí, en un ahorita se sentido, me vino ¿verdad? un pensamiento random, dicen. O sea, le pedimos a Dios, dale alimento a todos los seres humanos, o le pedimos, ¿verdad? A los seres humanos por la escasez de alimento que hay, que no falte. Y Claro, los animalitos, exacto. ¿verdad? O sea, deberíamos también pedir por eso. Señor, gracias porque tenemos techo para no mojarnos. Sí, Y los pajaritos en los nidos en aquellos aguaceros. sí, Pero hay un texto que dice que Dios cuida de de todos. todos. Y el himno aquel antiguo famoso que decía que Dios cuida de las aves. Ujú. Y si cuida de las aves, ve qué interesante el escritor, ¿verdad? Dice, y si cuida de las aves, también cuidará de mí. De nosotros, sí. Pero a la vez es curioso, ¿verdad? Es curioso porque en esa imagen da a entender de que si Dios cuida de las aves que son menor que nosotros, va a cuidar de nosotros, ¿verdad? Entonces siempre sobresalimos de alguna manera nosotros los seres humanos. Claro. Bueno, Ujú, tenemos una explicacioncilla por ahí, aparte del egoísmo, ¿verdad? Pero ujú, si me meto en esa ujú. explicación va a ser muy, muy larga la cosa, solo, Exacto. solo mencionarlo, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, que es la diferencia que tenemos con el resto de la creación que conocemos, entonces somos la mamá de Tarzán. Ajá. Pero se nos olvida, y es lo que acabas de decir, ¿verdad? Se nos olvida ser bondadosos y pensar en los demás, Ujú, en el prójimo. El prójimo no ujú. solamente es la persona. Sí, como, o sea, el ser humano como tal. Ujú, es todo. Ujú. Correcto, correcto. Pero entonces yo tengo aquí una frasecita interesante. Dice, la bondad de Dios hace sus criaturas. Y, y dice, bueno, esta bondad puede definirse como aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito, o sea, dispuesto y preparado para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas. Ve qué interesante. Él es o es el afecto que el Creador siente. La bondad es el afecto que el Creador siente hacia todas sus criaturas, sensibles como son. Entonces, qué lindo pensar que Dios es bueno. Jehová Ujú. es justo para con todos. Ajá. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. A los animalitos, Salmo 45, ¿verdad? Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ujú. Puña, o sea, es que me agarra, no sé. Siento como el estómago, las Las mariposas, cucarachas sí. también. También las cucas, sí. A todos. O sea, la bondad de Dios es para con todos, es toda su Ujú. creación. Es toda su creación. Y a veces también nosotros los evangélicos
o los creyentes, lo hacemos más amplios y decimos creyentes, o algunos tal vez lo reducirán, no sé. Pero digámoslo así, digamos, a veces nosotros los creyentes creemos, pensamos y enseñamos que la bondad de Dios es solo para nosotros. Ujú. Me acuerdo ahorita de un texto que dice que Él hace llover sobre justos e injustos, Claro. ¿verdad? Ujú. Él alimenta y da a todos. ¿Por qué será que nosotros no podemos ver a ese Dios en su perfección de amor, siendo bondadoso con todos? Bueno, el amor es parte de la bondad o se desprende de la bondad de Dios. Entonces, qué Ujú. interesante, ¿verdad? Mateo 5:45 dice, eh, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Perdón, hace salir su sol sobre, Malos y buenos. saludamos al tren otra vez. ¡Adiós, Adiós, tren. tren! Ok, sobre malos y buenos. Ujú. Ay, ay, ay. Eso sí es ser bondadoso, Claro, ¿verdad? Porque nosotros, al que nos cae mal, nos cae mal. no le queremos dar nada. Uy, que no venga ese. Uy, no, que no me pida, por favor. Uy, Señor, llévatelo. y cómo nos cuesta, pero ve qué interesante. Sobre malos y buenos hace bien. Ujú. Totalmente. No, y muchas veces como ser humano, ¿verdad? Que somos, cuando pensamos en esas personas que nos han hecho daño, creemos que Dios no los está bendiciendo, que Dios no los está guardando, que Ujú, Dios no ujú. está ahí con ellos, ¿verdad? Porque nos ha hecho ese daño. Y pues nos ponemos más bien con ese juicio de que Dios está a favor mío porque me respalda a mí y por ende como me ama, también no va a bendecir al otro. Entonces es muy interesante y creo que es como esa cachetada, ¿verdad? Que nos da Correcto. de pensar de que no, o sea, él es bondadoso con todos, o sea, él, y acá lo dice, hace que el sol salga para malos y buenos, ¿verdad? O sea, da ese solcito calientito, ¿verdad? Que nos da esa vitamina Ujú, y nos hace ujú. bien, o sea, para todos, para Y, todos. y que el sol implica producción de alimentos, Ujú. ¿verdad? Exacto. Implica salud, bueno, todo lo que científicamente podríamos empezar a definir, ¿verdad? Desde Ajá. los estudios y los análisis. Pero es interesante porque estamos otra vez hablando, ya hablamos de las criaturas, de la bondad de Dios hacia sus criaturas en general, y volvemos otra vez a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y volvemos a hablar desde esta perfección, digo, desde este amor de Dios tan perfecto que termina en la bondad hacia nosotros, ¿verdad? Pero es interesante, hay algo curiosísimo, y es que esta bondad de Dios hacia los seres humanos, para ponernos nosotros en este plano, y no vamos a excluir a otros, pero en este momento aquí, parece que esa bondad le invita a Dios, le impulsa a comunicarse. Wow. Ujú, Y entonces establece una relación con nosotros. ujú. Dios es un Dios de relación. Y esto se desprende aún de este Dios bondadoso que busca el relacionarse, el comunicarse, el hablar con nosotros, el entendernos. Y eso es súper, súper interesante, ¿verdad? Su amor hacia, voy a decir ahora, hacia las criaturas, lo lleva a una satisfacción profunda, Ujú. ¿verdad? Ese amor de Dios. Y ese amor otra vez se desborda en buscar el bien para nosotros. Eh,
yo creo que es importante recordar Génesis 1:31, que es uno de los textos preferidos míos, ¿verdad? Génesis 1:31, cuando Dios está terminando la creación. Y él nos habla allí. No sé si vos lo Sí, tenés. acá lo tengo. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí otra vez tenemos implicada la bondad de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. ¿Tienes otra versión por ahí, no? Sí, dice acá, traducción lenguaje actual. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Eso fue el sexto día. Admiraba la belleza de su creación. Tal vez podemos buscar, no sé, la BPL, Biblia, la palabra, algo así, que es interesante esa traducción. BLP, la palabra, esa dice, y vio Dios todo lo que, perdón, voy otra vez aquí. Por ahí viene. 31. Entre tanto lo terminamos de encontrar nada más para comunicarles, contarles a ustedes o explicar. Nos gusta usar versiones diferentes de la Biblia porque nos pueden aclarar mucho las ideas, ¿verdad? Las formas en que en una época se tradujo, luego en otra, porque como el lenguaje humano va cambiando, entonces se va acondicionando a los significados que va teniendo la lengua, ¿verdad? Exacto. Entonces es muy importante compararla en diferentes traducciones, comparar los textos que estamos estudiando o leyendo. Entonces acá en esta versión dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Ok, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. A mí me encantan las traducciones un poquito más literales. En ese versículo nos habla precisamente sobre la bondad. El texto parece que sí está relacionado con bondad. Vio que era bueno. Que eso nos muestra una satisfacción, ¿verdad? Y hablamos hace un momento de que la bondad de Dios también procede desde su satisfacción. Y Él está satisfecho con todo lo que hizo, en cuenta a vos y a mí. Y Él nos mira y está satisfecho, ¿verdad? Y en el lenguaje actual me gusta mucho como dice, ¿verdad? Esa palabra que lo admira, ¿verdad? La gran belleza de su creación. Él está admirado. Exacto. O sea, asombrado cuando ve aquella creación tan bella y tan perfecta. Es que esa es la palabra que me sale. Ojo, palabra de Dios, dice la versión de Dios para todos. Dios vio todo lo que había hecho y ahí vea qué lindo aquí. Y todo había quedado muy, pero muy bien. ¡Qué lindo! Sí, entonces vean qué hermoso, ¿verdad? Y yo creo que esto incluso es algo que nosotros como humanos deberíamos de sentirnos orgullosos de tal como somos, ¿verdad? O sea, porque Dios nos creó, o sea, Él primero nos hizo muy bien, vio que quedamos muy, pero muy bien y nos admira por la belleza que nos hizo, o sea, es hermoso, así que a todos a subir esa autoestima, por favor. Definitivamente. Recordando que Dios mismo se vierte en nosotros, por lo tanto, hasta esa bondad que debemos tener con nosotros mismos es importante. Y ve qué interesante pensando en esa bondad que podemos tener con nosotros mismos, ¿verdad? Dios ama
a sus criaturas, y hablando de los humanos, Dios nos ama, las criaturas racionales, le podemos decir también. Dios ama a las criaturas racionales. ¿A causa de qué? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será? Hay que ver el versículo que acabamos de leer. Ujú. ¿Cómo dijo Dios que estaba todo? Esa última versión que leíste. Y todo había quedado muy, pero muy Y bien. todo había quedado muy, pero muy bien. ¿Quién hizo la creación? Él, Dios, ¿Quién nos formó? Dios. Entonces, Dios está hablando de su creación y relacionándose con ella a causa de Él mismo. Él también nos mira y reconoce en toda su creación y en nosotros reconoce la maravillosa obra de arte que Él ha hecho. Y entonces Dios expresa y se ama a Él mismo a través de su creación. En algunos momentos yo digo, Dios se adora a sí mismo. Claro. Dios se exalta a sí mismo a través de vernos a nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces recordamos que la bondad de Dios, en esa perfección total de satisfacción, lo lleva a derramar su amor. Su amor hacia nosotros viene por el amor que Él tiene a sí mismo y a todo lo que Él creó que es parte de Él, ¿verdad? Nace de Él, de su mente, de su idea, de la obra, decimos de sus manos, ¿verdad? Pero es de Él que nace. Ajá. Y entonces Él se ama en su creación. En las virtudes de Él las ama en las virtudes de su creación. Qué lindo. Ujú. El trabajo de Dios, Él lo ama a través de su creación. Los dones de Dios se ven reflejados en su creación y entonces Él ama todas estas manifestaciones. Y Dios, esta frase que tengo aquí me encanta, ni siquiera retira completamente su amor de la persona pecadora. Wow, qué lindo. Es que a veces pensamos que Dios ya no nos ama. Sí. Porque hice esto, aquello, lo otro. No, Dios no quita su amor de nosotros a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras decisiones Ujú. erradas, digámoslo así, a pesar de Ujú. querer hacer lo que no es más correcto, apropiado, lo que comúnmente llamamos pecado, ¿verdad? Y es tan triste escuchar personas que, ay, que piensan que ya Dios no los ama, que ya Dios no está con ellos porque están metidos en X situaciones, ¿verdad? De pecado o no sé, o se sienten sucios por algo que a veces está en su propia mente, no es algo eh, donde nosotros podríamos pensar en, mira, tenés razón, no, es que a veces es más bien producido por nuestra mente, por lo que tal vez mucha presión social nos ha inculcado, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde deberíamos de analizar y pensar en, Dios me ama, o sea, y no es que está justificando las acciones que hago, ¿verdad? No, 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 Es no, el no. amor que me tiene a pesar de. Correcto, o sea, Ujú, por nada hay una justificación. Bueno, la ujú, justificación es lo que hace a través de Jesús, pagando el costo de nuestras fallas, ¿verdad? exacto. Que eso sería si vamos a hablar de justificación, Ujú. o sea, digámosle, no es un pretexto para Ajá. ser Para hacer carebarros, ¿verdad? Ser lo que quiera. sinvergüenzas. Sí, sí. Exacto, entonces, Ujú. qué importante llegar a ese punto, porque aquí encuentro algo muy interesante. Y es que a pesar de que fallamos, Dios siempre reconoce, identifica en las personas
en los seres humanos que fallamos, su imagen impresa. O sea, la imagen de Dios sigue estando en nosotros, no es quitada de nosotros. Y eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante que lo podamos tener. O sea, Dios no está detrás tuyo para recriminarte. Ujú. Dios mismo sopló, y esto me lo han oído, pues creo que en todos los podcasts, Dios mismo sopló su ruaj, su aliento de vida, de su espíritu puso en nosotros y nos dio una conexión con Él. Hoy conversaba con unos colegas pastores también y hablábamos de esa conexión, ¿verdad? Ese soplo de Dios en nosotros, que es lo que a veces tratamos de entender como la imagen de Dios en nosotros, es que Él se vierte y estamos comunicados con Él. Y por eso interesantemente dice un texto, el apóstol Pablo dice que cuando morimos el cuerpo va al polvo o a la tierra Ujú. y el espíritu, la parte inmaterial nuestra, va a Dios quien lo dio. O sea que vos y yo, ustedes que están escuchándonos, tienen una conexión directa con Dios y no lo sabemos. Wow, sí. Y esa es la comunicación desde la bondad de Dios, que Él se quiere entroncar y comunicar con nosotros constantemente. Y esto, pienso, Jessica, no sé qué pensarás vos, pero yo creo que esto me lleva a pensar en la gracia de Dios. Ay, sí. El regalo más hermoso. El gran regalo, qué lindo lo dijiste, el gran regalo, el mejor regalo que podemos recibir. Sí. La gracia de Dios. Y aquí se manifiesta esa gracia de Dios, que es todo lo que nosotros recibimos, que no merecemos, es por la gracia, por el amor, por la bondad de Dios. Así es. Quiero decirlo otra vez, todo lo que vos y yo, ustedes y nosotros recibimos es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la bondad de Dios. Y es que todo lo que tenemos lo recibimos, porque si la vida es algo que nos fue otorgado, todo lo demás, ¿de qué depende también? ¿O de qué pende? ¿Verdad? ¿De dónde se sostiene? De esa gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios. Y me encanta Y Juan 3. recalco, perdón, Ajá, hoy dale, nada dale. más voy a recalcar que esto es para todos y todas, ¿ok? No es para unos cuantos. La gracia de Dios es para todos, todas. Exactamente, exactamente. Entonces me lo dejaste perfecto para lo que yo iba a decir. Porque hay un texto que casi todo el mundo conoce, que se ve hasta en los mundiales de fútbol, pancartas con ese texto. Y dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a todos, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa el 17 y dice, porque no ha venido Jesús a condenar al mundo, sino a salvarlo. Vea, si ustedes se creen o usted piensa que no tiene opción de acercarse a Dios, déjeme decirle, sin temor a equivocarme, que estás equivocado totalmente. Estás equivocada totalmente. Dios está esperando a la par tuya, porque siempre te acompaña, que lo voltees y lo mires y digas, ay, tan lindo, aquí estabas, y lo abraces y te hagas una melcocha, decíamos en Tico antes, con Dios, y se amen. Y entonces nuestra vida cobrará el sentido más apropiado. Wow, sí. Qué lindo, Roy. Yo creo que no hay palabras. Ya. Ya apaguemos esto. Apague y vámonos, Sí. pero en positivo. Exactamente, sí. Creo que ya para ir cerrando este episodio, veamos a Dios de verdad como ese gran amigo
que está ahí en las buenas y en las malas. O sea, Correcto. Él no nos va a dar la espalda, más bien Él tiene sus brazos abiertos para recibirnos sin importar nuestras fallas. Si fallamos, levantémonos y volvamos a empezar. Pero sabemos que esta vez lo vamos a hacer agarrados de la mano de Dios. Claro. Porque creo que ese es el gran secreto y anteriormente lo hemos mencionado también acá, es la relación que tengamos con Él. Correcto. Y recordar que hablamos de eso es en cuanto a la bondad de Dios. Es el Dios que se comunica y la comunicación incluye o produce la relación, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, palabras finales, Roy, ya para despedirnos. De ahí es que no sé si tengo palabras finales, pero tal vez quiero finalizar diciendo esto. Me volvió esta imagen, la tuve hace unos días y me vuelve rápidamente. El apóstol Pedro, el gran traidor, negó a Jesús no una vez, 3 veces. Y Jesús, cuando resucita, le dice a María, ve y dile a los demás y a Pedro. Y Jesús le perdona esa situación, lo restaura y confía en él y le pone un lugar, le da un lugar de privilegio en compartir este evangelio con todas las personas. Así que si te sientes como Pedro, bienvenido. Aquí estamos para abrazarte. Cuando quieran visitarnos, aquí estamos en San Pedro, San José, Costa Rica, por la Universidad de Costa Rica, valga el Costa Rica ya 3 veces. y claro que nos encantaría poder compartir con ustedes el día que Dios quiera y que sea oportuno. Que así sea. Bueno, gracias por haber escuchado este episodio. Si de casualidad es el primero o el segundo por ahí que escuchó, póngase al día con los otros atributos. También recuerden que en YouTube y en Facebook pueden escuchar las charlas que damos los domingos en la iglesia y que estas charlas están relacionadas también con cada uno de los atributos. Entonces pueden complementar, entender más o pues aprender más sobre este tema. Importante seguirnos en las redes sociales. Les invitamos a que ingresen, nos busquen en Facebook, en Instagram como Gedeón Urbana, Iglesia de Calle. Y bueno, ya les mencioné la página de YouTube también. Y así pueden conocernos un poquito más y ver las actividades que tenemos. Tal vez por ahí no se atreva a venir un domingo, pero puede venir alguna de las actividades y poco a poco podemos irnos conociendo. Este es un espacio realmente muy diferente, con un pensamiento creo que alternativo, no sé, ¿verdad? Como algo distinto ahí, no muy conservador o tradicional, como tal vez estamos acostumbrados. Correcto. Pero la idea de esto es que busquemos siempre mantener esa relación con Dios. Así es. Y bueno, entonces nos despedimos y nos escucharemos próximamente en otro atributo que va a estar muy, muy chiva también para que aprendamos juntos y juntas. Así será. Sí. Y también, si quieres saber qué es Iglesia de Calle y todo eso, hay algunos podcasts al principio, de los primeros, que explican nuestra visión, nuestra filosofía. Todo el concepto que tenemos. Correcto. Exacto. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.